Perfecto. Ok, muchachos, entonces, bueno, voy a hacer la presentación. Como Sebastián lo dijo, yo soy candidato a doctor, entonces, esta digamos que es una abrebocas de lo que voy a presentar como resultados de mi doctorado. Algunas cosas están en inglés, otras cosas están en portugués, porque los resultados los tomé de un artículo que acabo de publicar, entonces en eso se van a basar los resultados, la presentación. Voy a tratar de no hacer la presentación tan matemática ni tan profunda digamos, para que ustedes no se queden dormidos en la mitad de la presentación. Voy a tratar de ser lo más dinámico posible, dando algunos ejemplos reales o tratando de desmenuzar lo que más pueda sin entrar en tanta matemática y en tanta cosa complicada para que todos ustedes puedan entender. Entonces, mi trabajo de doctorado se titula Control de frecuencia de una microred a través del control predictivo basado en modelo. Además, se utilizó BESS, que es Sistema de Almacenamiento Basado en Baterías, y control Drup. Los tópicos de la presentación serán, voy a hacer una pequeña, muy breve introducción. La introducción va más que todo enfocada al problema. De una vez vamos a atacar el problema, por qué es que se propuso esta solución. Voy a leerles de manera general el objetivo. Vamos a hablar un poco de sistemas eólicos, de la parte del control, que es donde más me enfoco yo en mi trabajo, la parte del control. Los modelos utilizados, o bueno, en sí fue un modelo, un sistema de distribución que se utilizó para hacer la simulación. Los resultados y bueno, las conclusiones las voy a dar yo. Entonces, como el título de mi proyecto lo dice, yo trabajo con control de frecuencia de una microred. Entonces, las microredes son sistemas eléctricos que están, digamos, aislados de la red eléctrica principal. Estos sistemas son propensos a muchísimas, digámoslo así, son propensos a muchas fallas que pueda tener el sistema. Por ejemplo, cambios bruscos de potencia, caídas de tensión, salida de alguna unidad generadora. Entonces, digamos que controlar la frecuencia en este tipo de sistemas, en este tipo de sistemas eléctricos como son las microredes, presenta un gran desafío. Actualmente, la literatura aborda este problema de la siguiente forma. Existen métodos para controlar la frecuencia en una microred que son basados a partir de sistemas con almacenamiento de energía y sin almacenamiento de energía. En los sistemas que no utilizan sistema de almacenamiento, se encuentra control de inercia, control Drup y control de loading. Más adelante les voy a explicar en qué consiste cada uno de ellos. Y también utilizan los sistemas con almacenamiento de energía, entre los cuales están los flywells, están los supercapacitores, y están las baterías. ¿Ok? Yo utilizo para sistemas eólicos se utilizan múltiples generadores. Generador de imanes permanentes, generadores de gallola y esquilo, jaula de ardilla, generadores con rotor bobinado. Mi generador, el generador con el cual yo hice la pesquisa, la investigación, es un generador supremamente utilizado en aplicaciones de sistemas eólicos. El nombre de él en portugués sería el de Figi, que es un generador doblemente alimentado. ¿Por qué se dice que es doblemente alimentado? Porque él tiene enrolamientos en la parte del estator, entonces el estator de la máquina está conectada directamente a la red, pero él también tiene unos circuitos, unos anillos deslizantes en el rotor. A través del rotor es que se puede controlar la máquina. Entonces este tipo de generador se llama doblemente alimentado
por esta razón. Es un generador muy utilizado debido a que, como ustedes, si ustedes pueden apreciar, la velocidad del viento es una velocidad que no es constante. En una franja en un periodo del día nosotros podemos percibir velocidades del viento altas, después que por alguna condición que va a llover el viento aumentó, pero que no, que ya no va a llover, entonces el viento disminuye. Esta variabilidad del viento hace que las máquinas tengan que trabajar a diferentes velocidades. Entonces existen generadores los cuales trabajan para una única velocidad del viento. Entonces, ¿qué significa esto? Ellos sí, con velocidades bajas, ellos hacen su movimiento, pero su velocidad, su potencia nominal, solo la van a entregar a la red o al sistema cuando la velocidad del viento sea la nominal. En cambio, este generador, el de Fiji, no sé si ya en las anteriores presentaciones hablaron un poco, es un generador que trabaja con velocidad variable. Entonces, ¿qué quiere decir él? Más adelante les voy a explicar esa parte, pero él tiene una franja de velocidades en las cuales él puede estar maximizando su potencia de salida. Entonces, en esta gráfica se puede sintetizar cómo es que se hace hoy en día, o en la mayoría de la literatura, por decir mejor, cómo es que se hace el control de frecuencia. Control de frecuencia con sistema de almacenamiento, sin sistema de almacenamiento. Con sin sistema de almacenamiento. Entonces tienen que utilizar unos métodos de control que tienen que interactuar con una parte específica de la máquina que más adelante se los voy a presentar. Ok, entonces como objetivo general de mi investigación es analizar el desempeño de Fiji, del generador, implementando control predictivo basado en modelo en el Grid Side Converter, en el conversor del lado de la red. Más adelante les voy a explicar. Junto con sistema de almacenamiento basado en baterías para el soporte de frecuencia de una microred aislada. Ese es básicamente el objetivo general de mi proyecto. Entonces, la primera parte va a ser, les voy a hablar un poco de la generación eólica y modelo del generador de inducción, pero sin aprofundar en las ecuaciones. Simplemente vamos a ver cuáles son las ecuaciones que rigen cada etapa del proceso de conversión, pero no vamos a aprofundar en ninguna. Si más adelante de pronto tienen alguna pregunta, la podemos resolver. Entonces, esta es la configuración del famoso de Fiji. Entonces, ustedes pueden ver aquí, está compuesto por las aspas eólicas. Ellas son las que capturan la energía cinética contenida en el viento. Ellas funcionan por una diferencia de presión. Entonces, el perfil del aspa, al principio, ella presenta un cierto perfil y a lo largo del aspa, ella va cambiando su configuración. Esto hace que tenga cuando el viento impacta sobre ellas, hace que tenga diferentes, valga la redundancia, diferencias de presión. Es el mismo principio de funcionamiento del ala de un avión. Al absorber, o mejor, al absorber la energía cinética contenida en el viento, esta diferencia de presión hace que el aspa se mueva. Al moverse el aspa, entonces se mueve el eje de la turbina. Al moverse el eje de la turbina, mueve el eje del generador por medio de una caja de engranajes. Entonces, ustedes pueden imaginar el aspa de una turbina eólica, ella gira, pero no gira lo suficientemente rápido como para producir en el generador un campo que sea capaz de generar la electricidad.
Entonces lo que se hace es se utiliza una caja o unos engranajes, una caja de engranajes para aumentar la velocidad en el eje del generador. Entonces el rotor, el eje de la turbina gira a una velocidad y el eje del generador gira a otra velocidad. Aquí en la parte de azul traté de representar el de Figge. En la parte de encima corresponde al estator de la máquina. El estator de la máquina está directamente conectado a la red y su flujo de potencia es siempre inyectando potencia. Mientras que en el rotor del de Figge, en el rotor del generador, hay unos anillos deslizantes en los cuales se puede manipular la máquina. Estos anillos van conectados directamente a un conversor de potencia que se llama conversor back-to-back. Esta es una parte fundamental del generador, porque con este conversor es que se hace toda la parte del control. Ya más adelante vamos a ver en qué consiste. Este conversor back-to-back está constituido por un conversor que se llama conversor de lado del rotor, porque está conectado directamente al rotor, por otro conversor que se llama conversor conectado a la red, por un filtro y por un link DC. Esa es la constitución del conversor back-to-back. El conversor del lado del rotor es encargado de, digamos que aquí comienza la parte clave de la investigación. El conversor del lado del rotor está encargado de controlar la potencia activa y reactiva que el generador entrega a la red a través de su rotor. Entonces este señor es encargado prácticamente de hacer toda la parte de control de las potencias del generador. Mientras que este señor, el conversor del lado de la red, es responsable por mantener constante la tensión del link DC. ¿Para qué se necesita que esa tensión sea constante? Este es un generador, no sé si ustedes en la parte de motores, allá con los profesores, vieron lo que es el deslizamiento, escorregamiento en portugués, el deslizamiento de la máquina. El deslizamiento, entonces este generador tiene la habilidad de trabajar con deslizamiento positivo y negativo. Si ustedes recuerdan un poco la clase de máquinas, para los motores el deslizamiento es positivo, para los generadores el deslizamiento es negativo. Pero este generador puede trabajar con deslizamiento positivo. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, cuando la velocidad del viento es muy baja, él continúa generando. Él continúa generando. Y él está operando, su punto de operación es debajo de su velocidad síncrona. Cuando la velocidad del viento es alta, digamos, si una turbina está proyectada para que su velocidad máxima sea de 14 metros por segundo, ese generador estará operando en la región supersíncrona, arriba de su velocidad síncrona. Entonces, automáticamente ahí se convierte en generador. O sea, de las dos formas es generador. Lo que pasa es que cuando el generador opera con velocidad subsíncrona, o sea, con deslizamiento positivo, el sentido de la potencia es este: de la red hacia el generador, y el generador por su estator inyecta. ¿Para qué absorbe potencia de la red? Para magnetizar los circuitos. Y cuando la velocidad del viento es muy baja aquí, la tensión de este link DC tiende a caer. Entonces, este señor absorbe potencia de la red para mantener constante esta tensión. La principal función de este conversor, del conversor del lado de la red, es mantener constante la tensión del link DC.
Ok, entonces potencias del estator siempre inyectándose a la red, potencia del rotor y potencia del conversor del lado del rotor y del lado de la red pueden ser bidireccionales. Ok, sigamos. Esta gráfica, entonces vamos a ver un poco cómo es que está constituido o cómo es que obedece, a qué obedece el comportamiento de la turbina eólica. Esta gráfica está relacionada al ángulo de impacto que tiene el aspa con relación al viento. Entonces, si ustedes pueden ver en la parte superior derecha de la gráfica, hay unos ciertos valores de beta. Beta igual a 0, beta igual a 5, hasta beta igual a 20. ¿Qué significa este beta? Beta es el ángulo que forma el aspa cuando incide el viento. Entonces, por ejemplo, ángulo igual a 0 es este. Cuando el ángulo es 0, que corresponde a la curva roja, la turbina está entregando su máxima potencia. Este es un coeficiente, se llama relación de punta de aspa con relación al coeficiente de potencia. No vamos a profundizar mucho en eso. Simplemente la idea de esto es saber, bueno, entonces si yo tengo el ángulo de mi turbina, de mis aspas, es igual a 0, yo estoy dejando que pase todo el viento va a pasar por ella. Entonces se va a mover más rápido. A medida de que yo voy variando el ángulo, este coeficiente de potencia va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué podemos decir de acá? ¿Qué podemos concluir de esta parte? Que si nosotros queremos absorber la mayor cantidad de potencia del viento, el ángulo tiene que ser igual a 0. Muchos se preguntarán, bueno, ¿y entonces para qué? ¿Qué sentido tiene si nuestro objetivo es operar aquí, qué sentido tiene variar el ángulo del aspa? Y la respuesta es que ese ángulo se varía para otro tipo de control. Cuando la turbina eólica sale, digamos, su velocidad máxima está construida para operar a una velocidad de 14 metros por segundo, pero resulta que la velocidad del viento aumentó terriblemente. Entonces, yo puedo ajustar esa velocidad, esa potencia de salida, ajustando el ángulo de inclinación. El ángulo se llama ángulo de ataque. Esta ecuación de acá es la que representa cuál es la potencia que está siendo aprovechada del viento. No vamos a entrar tanto en ecuaciones. Si tienen preguntas sobre las ecuaciones, al final, si quieren, me pueden preguntar para no estar en tanto debate de ecuaciones. Ok, ahora viene el control del MPPT. Entonces, ya de la gráfica anterior, vimos que si mantenemos el ángulo de impacto, el ángulo de ataque igual a 0, vamos a maximizar nuestra potencia. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando la velocidad del viento es de 9 metros por segundo? Entonces es una velocidad baja. Con los anteriores generadores que yo les había comentado, que son de velocidad fija, si la velocidad del viento es de 9 metros por segundo, él va a generar, pero él no va a optimizar la potencia para esa velocidad del viento. Una característica importante de este tipo de generador, del de FIGI, del generador doblemente alimentado, es que él opera para velocidades de viento constante, variable. Y estas curvas de aquí representan el comportamiento del viento. Entonces, ustedes pueden ver la curva de color rojo, representa una velocidad del viento de 5 metros por segundo. 9 metros por segundo, hasta 12 metros por segundo. Entonces, ese es el comportamiento de la velocidad del viento en un día. ¿Y qué es lo que se quiere? Bueno, si la velocidad del viento es esta, lo que yo quiero es aprovechar el máximo de esa potencia. Entonces, existen algoritmos los cuales se encargan de optimizar, de llevar a la turbina a operar siempre en ese punto máximo de potencia, que es el MPPT, que son el seguimiento del punto de máxima potencia.
Para cada velocidad del viento existe, una velocidad de rotación del rotor de la máquina para la cual su potencia es máxima. Entonces, esta es otra clave de la investigación. El objetivo, si ustedes, por ejemplo, son dueños de un parque eólico, lo que ustedes van a querer es siempre maximizar su producción porque es dinero. Entonces, entre más potencia, entre más energía generen ustedes, le entreguen a la red, pues va a ser más beneficioso para ustedes porque ustedes están aprovechando el máximo de ese potencial. Entonces, objetivo, siempre, el objetivo principal es maximizar la potencia extraída del viento. Esas son las ecuaciones que describen. A través de esta ecuación yo consigo que la turbina opere en el MPPT a través del torque de la máquina, del torque y de una constante a través de, o sea, yo manipulo la rotación de la máquina por una constante y yo lo que estoy haciendo es directamente manipulando el torque de la máquina para optimizar, para lograr el MPPT. Ok, aquí es un poco del modelo matemático del de Figge, digamos que este modelo matemático es indispensable, sí, cuando se va a hacer los cálculos del control, porque digamos que basado en esto es que se saca el modelo dinámico y el modelo matemático. Pero ahorita digamos que no vale la pena hablar de eso porque tendríamos que hablar de transformadas alfa, beta, de qué. Alejo, eso ya lo conocen. Bien. Ya les di las clases de la teoría sobre el modelo dinámico del DPI. Así es Ah, que pueda, perfecto, todo bien. perfecto, muy bien, muy bien. Bueno, entonces, si ya conocen esta parte, mejor aún, entonces ya podemos, si ya la conocen, podemos obviarla por ahora. Tal vez más adelante la vamos a utilizar. Ahora viene el control del de Figge. Entonces, recuerdan la gráfica, la primera gráfica, estaba el conversor del lado del rotor, conversor del lado de la red. El conversor del lado del rotor, este es su diagrama de bloques del control. Entonces, si ustedes se fijan, él utiliza como señal de control la rotación. A través de la rotación calcula el MPPT. Entonces, si la velocidad del viento es de 9 metros por segundo, a través de esta ecuación, perdón, ok. Ya, entonces él coge la velocidad de rotación con la ecuación, calcula el MPPT. A la salida que voy a tener un torque de referencia. A través del torque de referencia y, digamos, unas expresiones, yo voy a tener lo que son las corrientes de referencia. Igualmente, en este lazo superior vamos a hacer control de potencia activa, en este lazo inferior vamos a hacer control de potencia reactiva. Y básicamente es un control PI en cascada. Comparamos con las corrientes medidas por la máquina, utilizamos el PI y vamos a tener a las salidas los vectores tensión, van a ser los vectores que voy a utilizar para hacer la modulación. Entonces, lo importante de aquí es recordar que el conversor del lado de la red, el conversor del lado del rotor es el encargado de hacer el control de las potencias a través del MPPT, potencia activa. La potencia reactiva es con esta malla de aquí y se utiliza una potencia reactiva de referencia. En mi caso, yo trabajo con factor de potencia unitario porque mi objetivo es controlar frecuencia. Entonces, para las personas o las investigaciones que están basadas en control de tensión, ellos tienen que modificar aquí su potencia reactiva de referencia. Ok, estas son las ecuaciones que describen este diagrama de bloques, que es
es conocido, en la literatura es conocido como control por orientación de tensión del estator. Entonces, ¿qué significa eso? Se utiliza la posición, se tiene que medir la posición de la red y la posición del ángulo de la red y la posición del ángulo del rotor, calcular, hacer la diferencia y se calcula un ángulo que se llama ángulo de deslizamiento. Ese ángulo se utiliza para hacer las transformadas de alfa, beta, de Q a ABC. Y perfecto, una vez calculada esta, tenemos otra vez el vector tensión ABC en las coordenadas normales y calculamos la modulación. Y hacemos el control. Entonces, a partir de corrientes del rotor, yo hago control de potencia activa. Ok, perfecto. De la misma forma funciona para el conversor del lado de la red, solo que él utiliza como referencia la tensión del link DC. Recuerdan que les había dicho, él utiliza como referencia la tensión del link DC. Él utiliza como referencia la tensión del link DC para mantener un valor constante. ¿Cuál es el objetivo de mantener un valor constante en el link DC? Permitir el flujo bidireccional de la potencia. Cuando la velocidad del viento es muy alta, entonces el flujo va en dirección hacia la red. Si la velocidad del viento es baja, el sentido del flujo de la potencia va en dirección hacia el rotor. Pero si la tensión del índice está baja, este flujo bidireccional no se podría hacer. Entonces, eso es básicamente la función de los dos conversores. Ahora, ¿recuerdan en la parte de arriba, en la primera gráfica donde estaba el mapa conceptual, el mapita, que habían métodos para hacer control de frecuencia con y sin sistema de almacenamiento? Entonces, aquí les voy a presentar los métodos utilizados para el control de frecuencia sin sistema de almacenamiento, los cuales están control de inercia, control droop y control de loading. Estos tres métodos, sería una muy buena pregunta, lástima que no podamos interactuar, pero ¿en dónde, según lo que ya he hablado, en cuál conversor irían implementados estos tres métodos? Yo creo que cada uno ya se respondió mentalmente. Y sí, muchachos, tienen toda la razón. En el conversor del lado del rotor. Estos tres métodos son tres métodos que son investigados hace bastante tiempo. Son implementados aquí. Entonces vamos a ver cómo se implementan estos métodos para el control de frecuencia. Entonces, ¿en qué consiste el control de inercia? Las máquinas rotatorias, ellas conservan en su masa una energía. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes están de las bicicletas de spinning, las antiguas, que ustedes estaban haciendo spinning, claro que creo que ustedes son de otra generación, entonces creo que no utilizaron de esas. Pero antes, las bicicletas de spinning tenían ustedes daban pedal. Y si querían parar, ustedes tenían una lesión en los músculos de atrás de la rodilla impresionantes. ¿Por qué? Porque estas bicicletas estaban hechas de tal forma que continuaran su movimiento, a diferencia de una bicicleta normal que ustedes van pedalando tranquilos y si paran, el eje, la masa, no va a rotar. Las bicicletas de spinning antiguas sí, ellas van a seguir su movimiento y ustedes probablemente irían a sufrir una lesión en la rodilla. Lo mismo pasa con las turbinas eólicas. Ellas son una masa que están en rotación y cuando ocurre una caída de frecuencia, lo que, digamos, la primera acción que ocurre es que la turbina va a acelerar un poquito debido a esa inercia que llevan esas masas rotatorias. Entonces, los pesquisadores dijeron, bueno, podríamos utilizar esa inercia, esa energía acumulada en la inercia del de Figge y podríamos utilizarla para el control de frecuencia. Claro,
esta energía, la energía que proporciona la masa rotatoria es una energía de corta duración. Entonces no puede ser utilizada para una caída de frecuencia abrupta. ¿Cómo funciona? Entonces aquí tenemos, esta parte de aquí es el MPPT normal, como ya lo expliqué. La rotación al cuadrado, la multiplica por una constante, obtengo mi MPPT, mi punto máximo, y ese me da un torque de referencia. Aquí vamos a devolvernos un momento. Aquí me da este torque de referencia. Vamos aquí, vamos en esta etapa. Okay. Ese torque de referencia es sumado. Entonces, ahí viene la primera señal. Se suma otro torque que va a ser calculado como la frecuencia que se está midiendo. Entonces, el sistema está operando a frecuencia de 60 Hz normal. Hay una caída de frecuencia. Él la mide, la deriva y la multiplica por la constante de inercia. Ahí me genera un torque y ahora sí, ese va a ser mi torque, este torque de salida que dice aquí, va a ser mi torque de referencia. ¿Qué pasa aquí? Yo estoy modificando el torque de la máquina. Ahora, ¿cómo funciona el control DRUP? El control DRUP tiene el mismo principio en la parte de encima, es el mismo MPPT, solo que él hace aquí una especie de P. Él calcula la diferencia entre la frecuencia de referencia, que serían los 60, menos, la frecuencia de referencia, la 60, menos la potencia que está midiendo. Si hubo la caída de frecuencia, él viene, lo compara, lo multiplica por una constante, Kp, que sería la constante Drup. Y obtengo un torque, lo sumo y tengo el torque de referencia que me va a servir para calcular las demás, la corriente y luego la tensión. Y finalmente, ¿qué tenemos? Aquí no, bueno. Y finalmente tenemos el deloading. El deloading, ya es un poco más complejo porque si ustedes se pueden dar cuenta aquí, a la salida no voy a tener el torque de referencia. No voy a tener el torque de referencia. Voy a tener, bueno, sí voy a tener el torque de referencia, pero multiplicado por una constante. Esta constante, entonces, la podemos ver en esta gráfica de aquí. La línea roja representa el MPPT, o sea, la potencia máxima para cada velocidad del viento. Cuando yo multiplico este MPPT, que es el que me está saliendo aquí, por una constante, lo que está haciendo es desplazar esta curva y ahora tengo la curva verde. Entonces recuerdan que yo les dije, lo más importante, si ustedes son dueños de un parque eólico, lo que ustedes quieren es maximizar la potencia. Entonces, entonces, perdón, no sé si ya les había explicado o si ya lo habían percibido, este eje de acá representa la potencia de salida. Entonces, para 12 metros por segundo, la potencia es de 1 PU. Para 11 metros por segundo es de aproximadamente 0,8, la potencia máxima. Cuando yo multiplico mi MPPT, cuando yo desplazo mi MPPT, lo que estoy haciendo es disminuyendo su potencia de salida. Entonces para una velocidad de 12 metros por segundo, pasó de 1 PU a aproximadamente 0,9 PU. Entonces ya bajé la eficiencia de mi generador, de mis máquinas, de mi parque eólico, porque esto no se implementa en uno solo, se implementa en varios. Entonces, ¿con qué objetivo se hace este desplazamiento del MPPT? Aquí entra un principio fundamental y es que para hacer control de frecuencia, las máquinas necesitan tener potencia almacenada, necesitan tener una potencia extra que le permita, en el momento en que ocurre un disturbio, le permita a la turbina inyectar esa potencia.
Entonces, no sé si es fácil ver ese comportamiento aquí, pero voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible. Cuando la turbina está operando, bueno, una cosa, si yo proyecto mi parque eólico para que preste el servicio de control de frecuencia, mis generadores siempre van a estar operando aquí. Si yo los configuro para que trabajen con deloading, siempre van a estar operando aquí, siempre. En condiciones normales de operación, se van a estar moviendo sobre la curva verde. Siempre. Y entonces, digamos, ocurrió un incidente en la red. Digamos, entró una carga grande o salió una carga grande. No, digamos que entró una carga grande que es la que hace que la frecuencia se caiga, que haya un fundamento en la frecuencia. Entonces, vamos a suponer que mi turbina que la velocidad del viento es de 11 metros por segundo. Entonces, perdón, se me perdió, ok. La velocidad del viento es de 11 metros por segundo. Mi turbina está operando en este punto, abajo de lo que debería operar. Cuando ocurre el disturbio, él rápidamente, a través del control, se mueve hacia este punto, liberando este delta de potencia de aquí. Esta es una reserva de potencia. Entonces, si ustedes se fijan, claro, ahí la turbina ya está almacenando una potencia. Pero ¿cuál es el costo? Que estoy perdiendo eficiencia. Estoy perdiendo eficiencia en mis máquinas. Claro, entonces la turbina pasa de estar en este punto a este punto, vuelve a operar con MPPT para liberar esta potencia y ayudar al sistema a rehabilitar la frecuencia. Una vez la frecuencia regresa a su 60 Hz normal, la turbina regresa a la curva verde y continúa trabajando fuera del MPPT. Entonces, ese es un problema. La turbina está trabajando con menos potencia de la que debería. La segunda es, ¿qué pasa cuando la velocidad del viento es alta? Bueno, yo puedo moverme aquí y puedo tener un cierto margen de potencia almacenada. Pero ¿qué pasa cuando la velocidad del viento es baja? Entonces tengo otro problema. No tengo suficiente potencia almacenada para ayudarle a la frecuencia a restaurarse, a volver a su valor normal. De modo general, esta gráfica que les presento aquí es la gráfica más utilizada, es el diagrama de bloques, el esquema más utilizado en control de frecuencia utilizando el generador de inducción, el de Figue. Entonces, este esquema, ¿cómo está constituido? Igual en la parte de arriba tenemos el MPPT, a la salida tengo un torque de referencia, un torque óptimo en este caso porque es con el MPPT. Yo lo multiplico por una constante, entonces lo que estoy haciendo es desplazándolo. Y ahí tengo un torque. Ese torque multiplicado por la potencia me va a generar, esa potencia de salida, yo la voy a generar multiplicando la frecuencia, la rotación de la máquina por el torque generado, por el torque de referencia. Ahí tengo ya una potencia. Esa potencia es la potencia que yo llamé de potencia de deloading. Entonces, claro, es una potencia que no es la óptima porque ya va desplazada. Y por este lado se utiliza el control DRUP y en algunos casos se utiliza este esquema con el control de inercia. Y aquí voy a tener la potencia que se utiliza para hacer control de frecuencia. Con esta potencia se calculan las corrientes, con estas corrientes se calcula la tensión y con esa tensión se calcula el vector tensión ABC para hacer el PWM.
Entonces, este es el esquema principal y si ustedes se fijan, la turbina, el sistema necesita tener potencia almacenada de alguna forma. De alguna forma, el sistema para poder prestar el servicio de frecuencia está obligado a tener una reserva de potencia. ¿Cómo lo hacen? Desplazando el MPPT. ¿Cómo lo desplazan? Multiplicándolo por una función, por un valor, por una constante, o a través de variación del ángulo del aspa. También se puede lograr el deloading para mantener un margen de potencia. Por ejemplo, la velocidad del viento es alta, entonces si yo muevo el ángulo del aspa, voy a tener una potencia almacenada, porque la turbina no va a estar trabajando con 0, sino con 5 grados. En el momento en que ocurre un disturbio, cambio el ángulo, la turbina vuelve a su punto y genera la potencia extra. Pero, vuelvo y digo, está sacando de su condición óptima al generador. Entonces, lo que se propuso fue, bueno, coloquemos un sistema de almacenamiento en el link DC. Cabe resaltar que este esquema ya está bastante estudiado en la literatura, que es utilizar un sistema de baterías conectado en el link DC, aquí, de tal forma que yo pueda mantener una potencia de reserva aquí sin tener que ajustar la operación del MPPT. Pero entonces, ¿qué significa eso? Aquí hay que cambiar completamente el control convencional de la máquina. Entonces, yo aquí voy a operar normal, que es el objetivo principal. El objetivo principal es que mi máquina esté siempre trabajando con máxima potencia. Y entonces, ¿quién va a hacer el control del sistema de almacenamiento? Que en este caso son baterías. Pudo haber sido un supercapacitor, pudo haber sido los flywells, pudo haber sido cualquier otro. Entonces, ahora el reto está, bueno, ¿cómo vamos a hacer para hacer el control de este sistema de almacenamiento? Entonces, recuerdan que la principal función de este señor era hacer el control del link DC. Bueno, entonces ahora el control del link DC lo va a hacer la batería, el conversor de la batería, que es un conversor Buki-Bushi, en portugués Buki-Bushi. Y es lo que va a hacer, ese conversor trabaja de forma bidireccional, o sea, yo puedo cargar y descargar mi batería. Si la batería siente, si el conversor de aquí siente que el link DC está bajando su tensión, le dice a la batería, oiga, inyécteme potencia. Listo, él la inyecta. Si el link DC si está aumentando, porque aquí la velocidad del viento aumentó muchísimo, le dice, oiga, cárguese. Entonces, estoy aumentando la eficiencia de mi sistema. Entonces, por ese lado, bien, ya tengo mi conversor trabajando normal con el MPPT. Ahora ya tengo el control del link DC que es realizado por mi sistema de almacenamiento y estoy volviendo a mi sistema más eficiente. Pero ¿qué pasa con el conversor del lado de la red? ¿Cuál es su función ahora? Porque si él era el encargado de hacer el control, entonces ¿ahora qué va a hacer? Entonces aquí esta ya hace parte del aporte, de mi aporte. También, Sebas, me confirmas, no sé si ya vieron un poco de control predictivo, creo que sí, con el profesor Alfeu. Sí, el profesor Alfeu presentó unos controladores predictivos del grupo Alejo el día de ayer. Y en el año pasado, en diciembre, yo les hablé del control predictivo del convertidor de lado de rotor de la tesis mía. Entonces ellos ya conocen un poco el tema, al menos la filosofía de control. Bien. Muchachos, yo sí, primero por eso que acaba de decir Sebastián, los felicito y lo felicito, Sebas, porque este es un tema que yo pienso que las personas deben saber.
no tanto digamos que de control predictivo como tal, digamos que es una especie de control, pero sí lo que usted comentó de que ya saben lo que son los cambios de coordenadas, alfa, beta, de que eso es importante. Entonces los felicito muchachos, felicito a Sebas porque no es fácil lograr entender esa matemática compleja que hay por detrás, pero y además no es muy normal que en un grupo de pregrado se den ese tipo de cosas, pero créanme muchachos que si el objetivo de ustedes es avanzar hacia la investigación, control de máquinas, accionamientos, ese es el camino. Entonces, muy chévere, Sebas. Entonces, sí, básicamente lo que yo estoy proponiendo con mi trabajo es cambiar el esquema del conversor del lado del rotor, perdón, del lado de la red, este conversor aquí, cambiar ese esquema, el esquema que vimos en la parte de encima que yo les presenté, donde está el PI y que él mide la tensión del link DC y calcula todo. No, es el objetivo ahora es otro. No se utiliza PWM, o sea que no hay ese chaveamiento por pulsaciones, sino se utiliza otro tipo de modulación. Ahorita les muestro más o menos, aunque Sebas supongo que ya también les presentó. Y lo que yo quiero es, bueno, entonces yo voy a utilizar control predictivo. En el control predictivo el objetivo es, o no el objetivo, uno de los requisitos de él es tener el modelo matemático del sistema, de mi planta, o sea, en este caso, de mi DeFigi. Tengo el modelo matemático en función de las tensiones y de las corrientes. Y con las corrientes y las tensiones, entonces ellas antes, para calcular tensiones y corrientes, porque yo tengo las tensiones y las corrientes de la máquina, entonces ahora yo tengo que calcularle las corrientes y las tensiones de referencia. ¿Cómo calculo eso? A partir de las potencias. Entonces, ¿cómo hago yo para implementar, para darle una referencia de potencia a mi sistema? Pues ahí yo utilicé, entre los métodos que les comenté, utilicé el control DRUP. ¿Por qué utilicé el control DRUP? Porque yo lo utilicé en mi maestría y fue el que mejor resultados presentó. Yo hice el estudio de los tres métodos, la comparación con un sistema, y el DRUP fue el que mejor comportamiento tuvo para el control de frecuencia. Entonces, basado en estos resultados, yo implementé el control DRUP para obtener una potencia de referencia. ¿Y qué hice yo? Entonces, está trabajando mi sistema normal, hay una caída de frecuencia. Esa caída de frecuencia, al igual que aquí, que en la primera parte, tengo mi frecuencia normal, eh, frecuencia de referencia, él percibe ese cambio de frecuencia. Él percibe, lo mide aquí y lo multiplica por una constante. La misma constante que habíamos visto anteriormente, 1 sobre R. Y aquí yo tengo un delta de potencia. Recuerdan que habíamos dicho que si una turbina quería prestar servicios de control de frecuencia, tiene que tener una potencia almacenada. Entonces, ¿de dónde va a coger esta potencia el control predictivo? Pues la va a coger de la batería. La batería es la que se va a encargar de proporcionarme la potencia que me va a exigir el afundamiento de tensión, de frecuencia. Entonces, por ejemplo, si la frecuencia cayó bastante, la batería va a entregar más potencia. Si la tensión, si la frecuencia cayó menos, entonces él simplemente va a entregar menos. La cantidad de potencia que va a entregar va a ser proporcional al afundamiento de la frecuencia. Y ya, entonces ya simplemente en la parte de encima vienen los estados de las llaves, que son presentadas aquí en esta tabla. Y aquí les presento el diagrama el flujograma, el diagrama de flujo de cómo es que funciona, de cómo es que funciona el algoritmo. Simplemente, una de las ventajas, yo
si Sebas me corrige también, una de las ventajas que tiene el control predictivo frente al control lineal, por ejemplo, un PI, es que con el control predictivo podemos incluir restricciones, algo que es muy bueno para el operador de la red. Porque, por ejemplo, yo necesito que la potencia en el punto de acople común sea de tanto. Entonces, yo puedo ingresar estos datos a mi algoritmo, calcular la potencia y mi Defigi me va a entregar la potencia que me está exigiendo, cosa que un PI, por ejemplo, no lo puede hacer. Ustedes ajustan el valor de P, el valor de I y el control es el mismo. Si ustedes quieren otra potencia, puede que los mismos valores del PI sirvan, puede que no. Ahí hay que empezar a jugar. Entonces, una característica importante del control predictivo es que permite meter restricciones al sistema. Y entonces, ¿cómo funciona? En modo general, porque ya veo que se me está acabando el tiempo. Entonces, él simplemente calcula una función de objetivo. Con la función de objetivo entonces, se hacen los cálculos de corrientes, de tensiones, se proyecta para un estado, para el próximo estado, cuál va a ser el comportamiento de la potencia, y él simplemente viene en un mismo periodo de muestreo, él viene y evalúa todos los posibles estados y escoge el más óptimo. Es a gran escala cómo es que funciona el control predictivo. A través del control predictivo, entonces, la clave también está aquí en saber cuál es el valor de R apropiado. Entonces, a través del a través del control predictivo, a través del control predictivo, él me hace el cálculo de esa constante. ¿Cuál es la constante indicada para esa caída de frecuencia? Entonces, él calcula un valor, lo evalúa con todos los estados posibles y al final me muestra cuál es el valor que mejor se comporta para esas condiciones de operación. Ok, entonces ya llegamos a los resultados. Los resultados presenté muy poquitos para no estar, quería más enfocarme en el proceso, en el procedimiento, cómo fue que llegué digamos, al control, qué fue lo que se hizo. Entonces, básicamente este sistema, si ustedes pueden ver aquí, no sé si alcancen a ver bien, aquí hay un interruptor, hace las veces de un interruptor, hace las veces de una falla. Entonces, está operando un sistema, aquí está la red principal, aquí está mi Defigi y aquí hay un generador síncrono. Ellos están operando en condiciones normales, conectados a la red. En un momento ocurre que esta parte empieza a operar como microred, se separa de la red principal. En el momento en que se separa la red principal, ocurre la caída de frecuencia. Entonces, ahí es donde yo quiero que mi Defigi aporte su control de frecuencia. Entonces, aquí, como primer resultado, les puedo mostrar cómo es el comportamiento de la potencia de salida del generador para una velocidad de 13 metros por segundo sin deloading y la velocidad y la potencia de salida del generador con deloading. Entonces, si pueden ustedes mismos apreciar la cantidad, el delta de potencia que se está perdiendo, la potencia que se está perdiendo por simplemente implementar deloading en la turbina. Aquí son unos cálculos que se hicieron, que yo hice para hacer un barrido con todas las velocidades del viento para que vean cuánto es que se está perdiendo de potencia. Y esto no es todo, porque dependiendo del valor de KF, de la constante que yo desplazo, va a ser mayor la pérdida. O sea, si yo quiero almacenar mucha energía, tengo que desplazarlo aún más. O sea, la potencia de salida va a ser aún menor. Entonces aquí podemos ver, les quiero mostrar, la gráfica amarilla representa la frecuencia en el momento que ocurre el disturbio. La curva amarilla es sin control. O sea, aquí está simplemente actuando el control del generador síncrono. La curva verde representa la frecuencia del sistema
con el método propuesto. Y la curva roja representa el valor de R que fue seleccionado por el control predictivo. Aquí estamos viendo cómo se comporta la batería. Entonces, como son 8 metros por segundo, creo que dije 13, son 8 metros por segundo. Como son 8 metros por segundo, la velocidad del viento es baja. Entonces quiere decir que la batería se está descargando para mantener constante la tensión del índice. En el momento en que ocurre el disturbio, que es aquí, ella se descarga un poquito más precisamente para inyectar esta potencia, este delta de potencia. Y aquí me muestra el pico de la potencia en el conversor del lado del rotor, perdón, del lado de la red. Entonces ella 0,00000, ¡pum! En el momento del disturbio inyecta potencia. Luego de que la potencia, luego de que la frecuencia se restaura, 0,000. Y aquí está la potencia de salida, normal, la potencia máxima. Como es 0,8, perdón, son 8 metros por segundo, la velocidad, la potencia de salida es bajita. Aquí, en el momento en que ocurre el disturbio, hay un pico de potencia gracias a la batería, restaura la frecuencia y continúa operando con su velocidad normal, con su potencia de salida normal. Y aquí, ya para terminar, esta es la última, les prometo. Para terminar, aquí el objetivo, ¿cuál era? Ponerle una restricción al control predictivo de tal forma que pudiéramos observar que dependiendo de la restricción que yo le ponga a mi sistema, el control predictivo va a ajustar. Entonces, aquí para una velocidad de 11 metros por segundo, la restricción fue que no me dejara pasar más de cierta potencia. No recuerdo ahorita el valor de la potencia que yo le puse límite superior, que no me dejara entregar, que no entregara más de esa potencia. Entonces, este valor es inversamente proporcional. Entre más grande, menor potencia va a entregar, porque es 1 sobre R. Entonces, a medida de que se va restaurando el valor de la frecuencia, entonces él va cambiando a un drup mayor, o sea, digámoslo así, a un drup menor en el cual va a entregar más potencia. Y lo mismo para 14 metros por segundo. Entonces, el objetivo era ver que las restricciones en el control predictivo también funcionan. Con este sistema, con este método propuesto, vemos que los sistemas eólicos pueden ser mucho más versátiles, pueden ser mucho más amigables con el operador de la red. Si el operador de la red está en un momento de producción baja, perdón, de producción alta, yo sin necesidad de ajustar las aspas de la turbina, yo puedo decirle al sistema, entrégueme menos potencia y la potencia extra, cárgueme la batería. Entonces es un sistema mucho más dinámico, es un sistema amigable, si se puede decir así. Y pues esta fue mi presentación. Sebas, creo que me pasé 3 minutos, me había dado 55, perdón. Muchas gracias por prestarme su atención. Espero les haya gustado el tema. Yo sé que es un tema complicado, pero traté de hacerlo lo mejor posible, lo más desmenuzado posible. Las dos referencias que se encuentran en la parte de abajo son los 2 artículos principales que hice, donde muestro los resultados de mi investigación. El primero está publicado en la IEEE, el segundo en la revista Energies. Y pues bueno, muchísimas gracias, Sebas. Gracias, Alejo, ¿no? Felicitaciones ahí por su trabajo, muy bien. Interesante la aplicación. Esa es una conversación que teníamos pendiente en esas épocas de allá del laboratorio. Ahora le Sí, entiendo mucho más el foco de su investigación. Alejo, vamos a abrir el espacio por unos 5 o 7 minutos, 10 minutos, si hubiesen suficientes preguntas para ese espacio a los estudiantes y a los profesores que están aquí compartiendo con nosotros. claro que Entonces, sí. los escuchamos y bueno, no hay que hacer traducción
entonces creo que va a ser un poco más fluido el asunto. Estudiantes, ¿los escucho o los leo? Creo que no me va a dejar ver el chat mientras el profe Alejo esté compartiendo pantalla. Entonces, si puedes dejar de compartir y a ver si puedo ver el chat, es que no me deja. No sé por Ok. qué. Bueno, si no, entonces yo no sé por qué no puedo ver el chat de la sala. Les toca a los compañeros que quieran preguntar, preguntar. Entonces, Alejo, qué pena, si quieres pon de nuevo las diapositivas para que ellos puedan mirar. Ah, ok. Porque Entonces pongo otra vez comparto mi sí, pantalla. sí. Y pues hagámoslo de forma oral, porque es que no sé por qué Meeting está funcionando y no puedo leer, que algunos estudiantes son un poco tímidos y no, no escriben en lugar de hablar, pero yo creo que ahora más en confianza pueden preguntarle a Alejo. Sí, tranquilos, me pueden preguntar de todo. Si alguna cosa no les quedó clara, me pueden preguntar de la experiencia en Brasil, cómo hizo un colombiano. Bueno, un colombiano no, el Ah, profesor Sebastián también vino aquí, Milena. Aquí hay una colonia grande de colombianos, ¿no, Sebas? sí, Entonces, señor. Eso eh, es, entonces el profesor Alfeo les dijo algo ayer, entonces no sé si ahora con más confianza con un estudiante que se siente más, porque a veces lo ven a uno como profe, pero uno también sigue siendo estudiante, entonces uno nunca deja de estudiar, Alejo, de, no sé, profesores, estudiantes, la palabra es de ustedes, les abro micrófonos ahí. el aprendizaje es continuo, ¿no, Sebas? Si Siempre. usted deja de leer un poquito, se desactualizó completamente. Sí, hay que mantener esa curva lo más que se pueda actualizada. Y Eh, Eso es, Alejo. ¿Y cuándo entonces, cuándo defiende? Porque parece que no hay muchas preguntas. vamos, muchachos, anímense, anímense. La defensa es a ver, en un mes. Ah, bueno, no, listo, ya está, ese más tarde, le va a ir bien, ya sencillo con esos papers ahí. Venga, entonces yo, Ya estoy escribiendo el texto, ya estoy escribiendo el texto, tengo que entregarlo ya a final de este mes. bueno, Ya hablé con Alfeo, Alfeo, usted sabe cómo es Alfeo, entonces no, hay que entregar el texto rápido. bueno, después se pega un buen viajecito de descanso. Alejo, yo sí tengo una pregunta y es con respecto a Claro. esas baterías. Esas baterías, digamos que usted puede controlar los periodos de carga y de descarga o qué? O digamos, usted entrega, cuando la red le pide entrega de energía, el algoritmo es así de dinámico que yo le puedo cuadrar como todo el despacho de esas baterías y los horarios de ciclos de carga. Ok, muy buena. Sebas, a ver, no sé si con esto pueda responderle la pregunta, pero básicamente, ¿quién me está controlando el flujo de la batería? Lo que me está controlando es, en estos sistemas, eh, hay múltiples variables que se deben tener en cuenta en un momento. Para una misma cosa hay muchísimas variables. Entonces, por ejemplo, para la carga de la batería, hay que tener en cuenta la demanda de potencia, hay que tener en cuenta la velocidad del viento y básicamente esos dos factores, en este caso, esos dos factores son los que me definen la carga y la descarga de la batería. Entonces, por ejemplo, si la velocidad del viento es alta, pero la demanda es baja, entonces yo le puedo decir a través, y no necesito ningún tipo de comunicación entre el generador y el control. Simplemente el control de la batería, él detecta que que la tensión del índice está subiendo y le dice, oiga, cárgueme, cárgueme la, cárgueme la batería. Ahora, lo de los ciclos de carga y de descarga yo lo puedo controlar a través del control predictivo, porque como yo le puedo meter restricciones al control predictivo, yo le puedo decir, necesito que me entregue tanta potencia, pero si la batería se me descarga más del 50%, haga otra acción. Por ejemplo, consuma potencia de la red y cárgueme la batería. Entonces, a través del control predictivo, usted puede ajustar lo que quiera. Claro, usted le mete restricción aquí, restricción, restricción, él va a juntar todo y le va a buscar el mejor estado para las llaves que le va a cumplir esa condición. No sé si con eso respondí, Sebas. Sí, sí, no, interesantísimo esa parte, no, digamos, dentro de lo que se estila o se divide la investigación de Figge
en las aplicaciones eólicas es interesante. Digamos, Carlos María y yo hacíamos más el control como de la máquina como tal, y usted ya está metiendo la máquina dentro de una micro red. Exactamente, lo mío es más enfocado. Claro, yo tengo que meterle mano a la máquina porque tengo que jugar con los controles, pero lo mío es también, bueno, cómo se comporta en la red, porque el control de frecuencia es potencia activa inyectada a la red. Claro, digamos a mí lo que se me ocurrió que ninguno de los estudiantes lo preguntó, pero yo se los expliqué, era que habían tres niveles básicos de control en un sistema eólico basado en el control en el generador de inducción de rotor bobinado. Entonces, ¿qué sería su control? El control que usted propone es de nivel 2, nivel 2 y nivel 3, porque se hace control sobre el 2 y que es la parte de la mecánica o la aerodinámica de la turbina, y con eso hace un control de red. Eso es lo que yo... Exactamente, yo no, digamos que yo no hago un control con la aerodinámica del generador. Esa es otra parte. Eh, cuando Sebas se refiere a los tres niveles, es las tres regiones de la curva. No, no, bueno, es que lo que pasa es que bueno, Carlos Mario tiene un dibujo y que lo he mostrado aquí, he usado el de él, en donde él te dice, bueno, un control nivel 2 en el de FI, estoy controlando ciertas variables, por ejemplo, el ángulo de pitch, el MPPT. Uno nivel 3, si no estoy mal, puede estar equivocado, en el número del nivel, es el que se controlan, por ejemplo, potencias de rotor, conversor del lado del rotor y conversor del lado de la 3. Y hay un nivel uno que es el nivel como de microredes, que son las referencias que le impone el operador de red a la máquina versus las medidas reales del viento, de la velocidad y la dirección. Entonces, es un control. Me interesa esa gráfica. Estuve pensando también para su tesis. Bueno, yo se la envío Esa y se la gráfica me está interesando, Sebas. mejor estos controles. Bueno, Alejo, entonces hagamos paso, pues si no. Ah, bueno, hay una pregunta de un estudiante que la alcancé a leer. Él me dice que por qué escogimos Brasil, ¿sí? Que por qué nos impulsó a ir más allá y a seguir sobre energías renovables las investigaciones, que por qué ese país y no otro. Muy buena Contesta. pregunta. A ver, a ver. No tengo, en estos momentos no tengo y sí lo tenía, pero no lo agregué a a la presentación. Cómo es el diagrama de barras de la producción de energía eólica en Brasil? Aquí en Brasil existe un libro que se llama el Atlas del Viento. Y Acá en ese Colombia Atlas, hay uno, aquí en Colombia hay uno también. Chévere. exactamente, exactamente. Ya creo que todos los países lo tienen y ellos muestran cómo es el comportamiento del viento en sus regiones, en sus costas. Bueno, pues Brasil tiene el mejor, y ellos sacan pecho por eso, tienen, si no el mejor, uno de los mejores vientos del mundo. ¿A qué se refiere esto? Que sea el mejor viento, a que es constante, no tiene tanta turbulencia. Entonces, gracias a esta característica que presenta la costa nordeste de Brasil, los proyectos aquí, las investigaciones en energía eólica y en energías renovables en general, pero en energía eólica son grandes. Incluso ha llegado a superar la producción de potencia comparado con algunas otras fuentes convencionales. Y cada día, cada vez más, la energía eólica se está volviendo más competitiva porque sus precios de producción y sus precios, sus costos de producción y sus costos de mantenimiento, sus costos de instalación están bajando. Entonces, no es lo mismo no es igual el precio que vale construir un parque eólico a, por ejemplo, una hidroeléctrica. La diferencia es gigante. Entonces, esto ha hecho que Brasil le invierta bastante dinero a la parte de energía eólica, a la parte de energías renovables. Brasil es un país de dimensiones continentales. La dimensión de Brasil es comparada con el continente de Europa. Entonces, es un país que necesita mucha energía y tienen una red, tienen ok, Sebas. Y tienen una red aunque en algunas partes está débil aún, que es, por ejemplo, en la parte cerca con frontera con Venezuela, que Venezuela les vende la red, les vende la electricidad, perdón. Tienen un sistema interligado. Entonces, por ejemplo, si,
Si alguna contingencia pasa, no sé, en el sur no creo porque en el sur tienen a Itaipú. Itaipú es una mega obra. No sé si Sebastián la conoció, pero es gigante, es una cosa monstruosa. Y entonces, digamos que la parte del sur no sufre tanto, pero en el norte, en el centro del país, si hay alguna contingencia, pueden, oiga, por favor, conecten los generadores eólicos de tales y tales regiones, ¡pum!, mandan. Entonces, es un país que constantemente necesita energía, necesita y está invirtiéndole muchísimo dinero a proyectos con energías renovables, con energía eólica, con energía solar. Entonces, y tienen que aprovechar su recurso, que tienen una costa gigante, entonces le están sacando bastante provecho. Sí, Alejo, eso es lo que tú dices, es verdad. O sea, uno mira la distribución de la energía de generación eólica en el mundo y Brasil siempre es el que está mandando la parada aquí a nivel del continente. Sí, Yo creo que como complemento a esa pregunta del estudiante y que aprovechando que ya volvió el chat, aunque ahora no tengo pantalla, en fin, Juliet pregunta que pues primero nos agradece a ti, especialmente a ti, a Milena, por compartir su experiencia con los estudiantes y quiere saber cómo hacer para aplicar a estas oportunidades y proceso de postulación o poder llegar a hacer estas investigaciones con este nivel de desarrollo. Digamos que eso claro, es, claro. ¿ustedes por qué beca vinieron? Empecemos a ver, contarles rápidamente por ahí. ¿Ustedes son con la OEA que están ahorita o No, cómo no, 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 llegaron? no. No, Sebas, nosotros estamos igual, nosotros vinimos a Brasil de la misma forma creo que Sebas vino, contactando a un profesor. Ok, Entonces uno lo que tiene que hacer es preparar su carta de presentación. El portugués y el español son un poquito, cambian un poquito, pero no mucho. Entonces, sí, simplemente es tener cuidado con algunas palabras. Hacen su carta de presentación, ingresan a las páginas de las universidades. Entonces, ustedes tienen que hacer una lista, bueno, qué universidades hay en Brasil que sean buenas? Que Brasil tiene muy buenas universidades. ¿Qué universidades hay en Brasil que ofrezcan el curso que yo quiero? Entonces, listo, está ingeniería eléctrica, está mecatrónica, está mecánica, cualquiera. Listo, ustedes buscan el área, entran a la página del profesor, a la página de la universidad, buscan profesores. Aquí en Brasil los profesores colocan su hoja de vida prácticamente resumida, pero colocan una muy buena hoja de vida. Y ustedes leen, bueno, entonces yo quiero trabajar con, no sé, vamos a decir algo, energía nuclear, por decir algo. Entonces, ustedes entran a la página de la universidad, buscan los profesores que trabajen en esta área y su resumen, su carta de presentación, la envían. La envían y esperan unos días, a veces unos meses, no, pero por lo general son días o semanas. Y esperan a que el profesor les responda, comienzan a tener una conversación. Profesor, mucho gusto, mi nombre es bla, 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 estoy interesado en hacer maestría. Aquí las personas son muy receptivas, demasiado, son muy abiertas. Claro que sí, ¿qué necesita? En la época que nosotros vinimos, y creo que la de Sebas también, fue cuando Brasil tenía mucho dinero, para la época del Mundial. Entonces, dime. Sí, en el 2014. 2014, sí, 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 claro. Yo En llegué esa con época, yo llegué con los coletazos de esa bonanza y digamos, he estado como pendiente al tanto. Yo sé que han habido algunos recortes y todo, pero digamos, a mí Alfeu me mantiene al día con los editales sí, 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 para total. convocatorias, entonces pues los Sebas, y estudiantes pueden estar pendientes de eso, digámoslo así. Sebas, y aquí nosotros, imagínense que hace un año el profesor, mire, es que la falta de comunicación, el profesor, bueno, nosotros hicimos maestría en la universidad donde hizo Sebas el doctorado, pero estamos haciendo el doctorado en otra universidad, en la Universidad de Sao Paulo. Y pues aquí ya también tenemos los contactos de los profesores y el edital del año pasado, el profesor nos dijo, Alejandro, Milena, si ustedes conocen estudiantes que quieran venir a hacer maestría, por favor indíqueles, mire, este es el edital. Yo le pasé el edital a dos amigos que tenía porque eran los que yo creía que querían venir y ninguno vino. Ok, siempre pasa eso. Entonces, mire, se perdió una oportunidad ahí grande, Sebas.
pero Ok, el sistema es el mismo, el sistema es el mismo. Ustedes ingresan a la página de la... listo, Así. sí. Ustedes Hay otra, ingresan a la página de la universidad, buscan los profesores, contactan a los profesores, pero bueno, aquí en la USP es un poquito más complicado, ¿no? Porque aquí hay que sí, presentar dos exámenes, el examen ah, para ingresar y el examen para la bolsa, para la beca. son dos exámenes para poder conseguir la beca, sí, eso no sucede en otras universidades. Pero tampoco es imposible. No, no, tampoco. Eso es cierto. Entonces, digamos, esas son, digamos, las respuestas a esas razones que preguntaba un poco el estudiante, porque en realidad, pues, otros países pueden tener mejores o niveles parecidos de desarrollo en educación, pero tal vez los accesos a esas posibilidades de becas, pues, son menores o tal vez son desconocidos para nosotros. Entonces, eso es una bola de nieve, le digo yo, a Sebas, los le voy a estudiantes. dar un dato curioso, un dato curioso. Hace un mes, hablé con una amiga de la universidad y llegué y le dije, bueno, ¿y usted qué? ¿Dónde está? Me dijo, no, yo estoy en Australia, que está haciendo doctorado. Y me dijo, y entonces yo le pregunté, wow, ¿y cómo? ¿Cómo fue la vuelta? Y me dijo, yo encontré la beca por Twitter. También, otro es eso, otro es la página de la embajada, ahí el Itamaraty de la Embajada de Brasil en Bogotá. Ellos publican editoriales y, digamos, los concursos pues, de becas o las aperturas para que los estudiantes entiendan. Y uno ahí empieza a buscar la lista de universidades federales y ahí se va enterando de dónde le gustaría uno estudiar. Primero uno busca ver si la ciudad es bonita, si tiene cerca la playa, y si después la universidad tiene lo que a uno le gusta y que querría estudiar allá, y busca al profesor como tú lo dices. Bueno, entonces mira, con esto creo que cerremos. Juan Carlos Alarcón pregunta, primero te agradece, dice Alejo, pues gracias por tu información. No recuerdo si dentro del material que nos compartiste mencionaste el porcentaje de cobertura regional que tienes proyectado para tu interesante proyecto. En teoría, este upgrade de la tecnología tradicional de energía eólica debería aumentar la posibilidad de cobertura regional, ¿verdad? Y continúa, o tal vez los costos por estos diferenciales sobre esta tecnología hacen que la implementación sea más difícil. A ver si le puedes responder ahí. Ok, yo pienso, muy buena esa pregunta de Juan Carlos. Yo pienso que, a ver, eso pasa como muchas investigaciones que se dan también en la universidad. Algunas cosas quedan solo en el papel. Entonces, digamos que en este tipo de cosas, en la universidad, aquí en la universidad donde nosotros estudiamos, en el primer año de doctorado, invitaron a la directora del centro, a la directora del Instituto de Energía Eólica de Brasil, aquí, a la USP. Y vino muchísima gente, y vino gente que construye parques eólicos. Ok, Eh, gente que, y era gente que quería preguntar detalles específicos de cosas así. Entonces, respondiendo a la pregunta de Juan Carlos, es este porcentaje de la cobertura regional de los proyectos en general, digamos que ya depende, no depende tanto del pesquisador en nuestro caso, no depende tanto del, de la persona que está detrás investigando, leyendo, publicando, está más detrás de las personas o de las compañías, en este caso, por ejemplo, Siemens o, o por ejemplo la ABB. Esas empresas son las que, bueno, son las que mandan y lo digo porque en esa palestra que tuvimos aquí, mandaron gente especializada de Siemens a ver las palestras, a ver qué es lo que se expone, a ver cuáles son los datos interesantes, y ellos mismos van, implementan lo que les sirve, lo que no les sirve no lo implementan, hacen estudios, ellos tienen sus mismos centros de investigación allá en sus empresas, y ellos son los que determinan ese porcentaje, si es viable, si no es viable. Desde el punto de vista de mi proyecto, yo no hice ningún estudio económico ni de impacto social, pero lo que sí hice fue un análisis, bueno, en mi proyecto, lo que puede aumentar un poco el precio del sistema es la batería, que la batería, aunque actualmente el valor de las baterías está disminuyendo bastante gracias al carro eléctrico. Entonces,
esa diferencia entre precios, entre cobertura, digamos que, claro, por mí yo sería feliz que mi proyecto lo implementaran en la industria, en un parque eólico, pero para eso tendría que venir alguien de Siemens, ver mi proyecto o leerlo, leer mis artículos y decir, bueno, esta tecnología puede servirnos, este tipo de cosas son útiles para nosotros, vamos a implementarlo. Listo, Alejo. Gracias. Gracias también por la respuesta a tus dudas. Creo que ya los estudiantes interesados podrán preguntarme a mí vía correo algunos otros detalles sobre estos procesos, los profesores. Igual aquí les dejo, Sebas, ahí les dejo mi correo si tienen alguna duda del proceso, sobre la sustentación, si quieren el material, cualquier cosa me pueden escribir y no hay ningún problema. Ok, bueno, pues entonces mientras se prepara aquí Milena y agradeciéndote a ti, Alejo, yo le voy a responder a Cristian, que nos pregunta por la parte económica, los gastos de manutención. Esto con el fin de que pues, Milena aliste su presentación y nos haga la respectiva charla de su trabajo Ok, del otro tipo de energía. perfecto. Listo. Sebas, una vez más, muchísimas gracias por la invitación. Los felicito lo felicito a usted por la labor que está haciendo. Es una importante labor. Ser profesor es una labor muy importante. Y lo felicito también por el contenido que está dando allá en Colombia. Excelente, excelente me parece. Y bueno, Sebas, ahí estamos en contacto. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Y bueno, muchos éxitos aquí para adelante, Sebas. Y Listo, ahí Alejo, muchas gracias. estamos en contacto. Espero verlos pronto. Aquí o allá nos vemos y nos reencontramos para seguir charlando de asuntos Claro que interesantes sí, siempre. Bueno, un Sebas. abrazo pues para ti. Bueno, chao, Sebas, un abrazo. Listo. Chao, chao Alejandro, gracias. Cristian, mira, las becas uno aplica son a universidades federales y universidades estaduales. Por lo tanto, la beca que te van a dar a ti cubre los gastos de manutención, porque los costos de matrícula digamos, de derechos de grado y todas esas cosas, pues son gratuitas, no hay costos. Tú entras a una universidad que no te cobra nada de eso. Entonces tú tienes unos montos máximos para gastar, ¿cierto? Si estás en pregrado o si estás en doctorado. Y bueno, algunos profesores tienen uno o más proyectos que están vinculados con esas empresas que dice Alejo. Y pues a veces puedes tú tener dos becas o una beca con un monto mayor que te permita vivir holgadamente pues una vida de estudiante. Tú tranquilamente en una república o en una casa de estudiantes, que puedas almorzar, que puedas ahorrar para unas vacaciones, algún paseo o volver para Colombia